Muy buenas tardes, bienvenidos al auditorio de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Vamos a continuar con este ciclo de cátedra libre que se realiza junto con la Asociación de Amigos del Parque Criollo Ricardo Guiraldes. Agradecemos muchísimo la iniciativa de la asociación para traernos, acercarnos, conocer a José Mario Loza, especialista en... ¿Cómo es? No tengo que decir técnicamente, tengo que decir vehículos, tracción, sangre, carruajes, coche tirado. ¿Cuál es el nombre? Carruajes tradicionales. Carruajes tradicionales. Bien, carruajes tradicionales. Lo voy a anotar acá, voy a tratar de no olvidarme. Lo voy a corregir, porque usted se lo sabe. Así que bueno, en realidad sí, estamos muy honrados y complacidos con su visita. Seguramente nos va a dar una charla excelente sobre la temática que da inicio al mes de actividades de la tradición del año 2025. Muchísimas gracias al... ¿Qué? Es que yo estoy siempre más allá, siempre plus ultra, así que 2024, mil disculpas. Nos acompaña el señor intendente de San Antonio de Areco, el ingeniero Francisco Rato. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes que se han acercado a la auditoría. Les cuento, el señor Luis María Loza es un vecino de la provincia de Buenos Aires. Siempre omito el año de nacimiento porque desconozco el grado de discreción del señor, pero tiene una trayectoria. Es técnico en producción agropecuaria de la Universidad Católica Argentina. Hoy es asesor experto en clasificación, restauración y compraventa de carruajes tradicionales para la Casa de Remates Sarachaga y está a cargo de Arandúa Talajes, dedicada a la exposición, compra, venta de carruajes tradicionales y arneses. Participó en la venta de las principales cocheras de estancias de la República Argentina y también asesora a coleccionistas de Chile, Brasil, Uruguay. Ha desarrollado múltiples actividades como organizador y jurado en pruebas deportivas y concursos de carruajes antiguos y tradicionales. Ha escrito artículos sobre el tema en diarios y revistas tales como El Chasquesurero, La Nación, El Federal, El Tradicional, Anales de la Sociedad Rural Argentina, revista Angus, Buenaire Recoleta, entre otros. Ha obtenido el diploma de honor del Premio Santos Vega en reconocimiento por su aporte al mundo de los carruajes tradicionales en el año 2005 y el Premio Santos Vega de Plata en el rubro periodismo gráfico y como columnista tradicional en el año 2007. Un cordial saludo del señor rector de la universidad, el doctor Jorge Manchil, y muchísimas gracias nuevamente. Le doy la palabra a Marcelo Rossi, que tiene que destacar un punto. Buenas tardes a todos. Negro, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos en nombre de la Asociación de Amigos del Parque Criollo este lugar que nos ha dado la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Mis compañeros en este momento están todos trabajando para la noche, por eso estoy aquí en representación. Y les quería contar, lo que todos ya saben, que la primera atada de los pagos de Areco se realizó en la estancia de La Porteña allá por 1991, y por esos días propiedad de la familia Guiraldes. La atada de los pagos de Areco se organizó primero bajo la dirección del Club Argentino de Carruajes. Fue tal el éxito que a partir de ahí se forma el grupo de Areco Tiempo de Atar, como un grupo de aficionados a los carruajes tradicionales y caballos de tiro que organizan atadas de carruajes en San Antonio de Areco y alrededores. El nombre de atada de los pagos de Areco en la actualidad se utiliza exclusivamente para referir a las que se realizan anualmente en el Museo y Parque Criollo Ricardo Guiraldes. Es fundamental reconocer la importancia de estos eventos para la cultura de nuestro país, siendo el objetivo principal de los mismos sacar los carruajes de los galpones y mantener vivas las tradiciones, usos y costumbres de nuestra historia argentina.
En cuanto a los gastos de la organización y seguros para realizar este tipo de eventos, corren por cuenta de las recaudaciones generadas por la institución de los mismos. En 2022, y por iniciativa del intendente Francisco Rato, se fijó como fecha oficial de la ATADA el primer fin de semana de octubre, y a partir del año 2023, la ATADA ha sido formalmente establecida como el evento que abre el mes de la tradición en San Antonio de Areco, que culmina con la reconocida Fiesta Nacional de la Tradición, el fin de semana más cercano al 10 de noviembre de cada año. Resulta fundamental reconocer la importancia de este tipo de eventos que permiten mantener viva nuestras costumbres, cultura y el rol de los carruajes en ellas y que contribuyen a mantener viva nuestra historia. Por eso, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto. Declárese de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 13ª atada de los pagos de Areco a realizarse en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2024. Firmado, diputada nacional, profesora Dania Tabela. Estamos a la espera de que llegue el informe final, pero la atada va a ser declarada de interés nacional por la Cámara de Diputados de la Nación. Muchas gracias. Vamos a disfrutar de lo que venimos a escuchar, que era al amigo Luis María Loza. Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero que les quiero decir, después de todo lo que dijeron de mí, me parece lamentablemente que estaban esperando a otra persona. Así que me voy a despedir de ustedes y vamos a esperar que llegue esa persona que tantos méritos tiene. Bueno, la verdad que orgulloso de estar acá, el lugar me encantó, me encanta que Areco me siga invitando todos los años a esta hermosa atada, cada vez más gente, cada vez más carruajes, o sea que la verdad que el agradecido soy yo de estar acá compartiendo con ustedes esta charla. Lo que les quiero decir, esta no es ninguna conferencia, nada, es una charla entre amigos, la verdad que todas las caras que están acá, toda gente amiga, y así que me interrumpen las veces que quieran. Hay gente que sabe de carruaje mucho también acá en el público, los podemos hacer también interactuar, cambiar ideas, o sea que la pregunta que me quieran hacer no interrumpen, me la hacen y luego continuamos. Bueno, le voy a pedir a mi señora asistente, a mi querida esposa, si empezamos un poco, no tenemos que ir más para atrás. Bueno, mientras vamos buscando, sacalo porque estás haciendo propaganda. Bueno, lo primero que les quiero contar, que los carruajes en nuestro país, por supuesto, tienen una gran historia. Estuvo demorada un poco la llegada de los carruajes acá a la Argentina. Felipe II, en una cédula real del año 1572, prohíbe el uso de los carruajes en el territorio nacional para evitar el lujo desmedido de los funcionarios. La verdad que lo que se creía era, como había tan pocos mulas sobre todo, que se necesitaban para otro tipo de actividades, prohibió el uso de los carruajes por dicho motivo. Empiezan a pasar los años y empiezan a haber excepciones. Empiezan a aparecer los carruajes, sobre todo los primeros carruajes aparecen en Lima, Perú, y empiezan a bajar hacia nuestro territorio. Hay que hacer notar también que en el siglo XVI, o sea, estamos hablando del año 1500,
fue uno de los grandes cambios, de los grandes adelantos que hubo, que fue, los primeros carruajes fueron los egipcios y los indios, después vinieron los romanos. Los romanos vinieron con adelantos, que por ejemplo, antiguamente los ejes eran pegados a la caja, eran esos carruajes, las trigas, las cosas que vemos en las películas como Ben-Hur, eran carruajes que se usaban nada más que para el deporte y para la guerra. Los romanos agilizan y empiezan a usar los ejes de metales y los bujes de metal. Eso parece que no, pero en su momento fueron los grandes adelantos que hacían estos coches cada vez más ligeros. Y después el gran cambio se produce en Hungría en el año, a fines de 1500, en la ciudad de Kocz. ¿Qué son esos adelantos? Se empieza a aislar la caja de los ejes. Ahí se inventa, se hace el avantren, quinta rueda, como queramos llamarlo, que es la parte que gira delante de los carruajes, y se aíslan las ruedas traseras. En esa ciudad se supone que por eso es de la ciudad de Kocz, esa palabra se fue vulgarizando y sale la palabra coche, que es lo que actualmente se utiliza hasta el día de hoy en los automóviles. Bueno, con respecto a nuestro país, empiezan a... Bueno, vamos a empezar. Esta es la famosa carreta de Plumerillo. Estas fueron las primeras que hubo. Con estas se hicieron los famosos caminos de rueda. ¿Qué eran los caminos de rueda? Eran lo que los vaqueanos iban haciendo con las huellas de estas enormes ruedas, que eran los que sabían dónde estaba el agua, dónde no existía el peligro, por dónde se podía transitar. Esas huellas famosas fueron haciendo los primeros caminos. Estas fueron una de las primeras. Esta está en el Museo de Luján, es la galera de Plumerillo. Esto en 1717 creo que es, si no me equivoco. Esto era de un señor que se llamaba don Pedro Sosa. La presta para que San Martín venga a buscar armamento a Buenos Aires, y es muy reconocido porque ese viaje lo hace en 45 días, con bueyes. Imagínense, era un viaje de 2 o 3 meses, y en 45 días San Martín logra tener las armas que tanto necesitaba. Esto, como pueden ver, ruedas grandes, muy pesadas, todo quinchada, todo de junco, las ruedas sobadas en cuero, por supuesto, que era cómo se protegían, ya que en esos momentos no había caminos. Si podés seguir con la que le sigue. Bueno, esta calesa, esto fue uno de los... Hubo coches anteriormente en provincias, se sabe, está documentado, pero en Buenos Aires el primer coche que realmente aparentemente circuló acá fue esta calesa o volantín de varas, como la llamaban, que fue traída por Bruno Mauricio de Zavala en el año 1717. Este ilustre vizcaíno, ¿por qué le permite al rey traer este coche? Porque había perdido el brazo derecho en acción de guerra, no podía montar, entonces le permiten traer este coche. Ahora me voy a desanar de una cosa que lo estoy mirando a mi querido amigo don Francisco Madero Marenco, Pancho Marenco, que todos ustedes lo conocen, querido tradicionalista pintor. Y yo diría que este dibujo lo hiciste vos. ¿No? ¿Ninguno de estos tres? Ninguno. Bueno, porque de esto no había documentos. Había en un libro del Concolor Corvo un dibujo, y después yo hubiese jurado que te habían pedido a vos con datos que te dieron para que lo ilustres. Pero, No llegamos, casi. no se llegó a hacer eso. No, pensé que sería un mes. Bueno, como pueden ver, esto es una cosa muy simple, tirado por una mula montada. La suspensión, por supuesto,
estamos hablando de 1717, no existía. Estas son sopandas, ven las ballestas en C con cuero, con las sopandas que van para abajo, por abajo, sosteniendo la caja. La palabra sopanda de supandere quiere decir extender, viene del latín extender debajo. O sea, esa era la suspección que existía en ese momento. Debe haber dado resultado porque en 1717 después Bruno Mauricio de Zavala es el que funda Montevideo en 1723. O sea que, y andaba el coche también por Montevideo. O sea que debe haber dado resultado porque hay mucha documentación del mismo. Por supuesto, toda la documentación que hay era ilustraciones de libros que he sacado de distintos antiguos libros. Ahora empezamos con los carruajes. Yo lo que les pongo acá son carruajes que existen. O sea, carruajes que si ustedes lo quieren ver, les cuento dónde están. Hay muchos datos de carruajes, acá estamos hablando de 1810. Hay muchísimos carruajes, como por ejemplo, no hay documentación, pero Tommaso Gorman, el abuelo de la famosa Camilo Gorman, encontré unos documentos de un acta de cabildo del 25 de mayo del año de 1800, en el cual él trae un coche que figura con el nombre ya de Diligencia. Diligencia lo trae de Estados Unidos con gran capacidad para muchos pasajeros. De ese coche, bueno, teóricamente tiene que ser un coche de viaje norteamericano, pero no hay documentación, no se aclara en ese qué tipo de coche era. Bueno, esta es la famosa sopanda de castaño, como le decimos nosotros. Esto es del año 1810, está en el Museo de Luján, y llega al Museo de Luján de la zona de Ayacucho, de la estancia Hinojales, la dona la sucesión de la familia Castaño. Es un coche muy simple, muy alto. Ven que tienen también las ballestas de sopanda. Como pueden ver, estos coches se tiraban con postillones, o sea, con gente montada. Ven que no tienen poscante, no hay quien las conduzca. Es muy alta, la estuvimos observando una vez, porque teóricamente esto se hizo acá, pero Carlos de Cabo, que anda por ahí también, un gran restaurador argentino, nos hizo ver ese día que había cosas de la forja, las manijas de estos coches que en ese momento en este país no se hacían. La forja no estaba tan avanzada, todo eso convenía traerla de Europa o de Estados Unidos. O sea que el que hizo este coche, o sea, no se duda que se hizo acá en nuestro país, pero hay cosas que han venido de afuera. Ustedes ven, es una cosa por demás incómoda, muy chiquita, muy fina. Los vidrios, ¿por qué son tan chiquitos? También porque se rompían muy fácilmente. Vidrios grandes, piedras, imagínense, no había caminos, así que era mucho más fácil que proteger un vidrio de este tamaño, y después, en caso de que se rompa, también era mucho más fácil protegerlo. Esto les vuelvo a repetir, está en el Museo de Luján, es uno de los coches más viejos que existe. Esta ya nos vamos al año 1813. Esta es la que se le llama sopanda de Belgrano. Belgrano en la batalla de Salta no estaba ya bien de salud, y no es que fue una batalla desde este coche. Este coche era de la familia Quirós. La familia Quirós se lo presta a Belgrano y dicen que en él iba para organizar y ver el lugar donde se iba a hacer la batalla. Es un coche muy similar al otro también, muy pesado, ven lo grande que es también, las ballestas en C con la sopanda. Todavía, como pueden ver, no existen los elásticos elípticos, no existe absolutamente nada de eso. Estos cueros iban por debajo y le van sosteniendo.
En este caso ven como los vidrios son todavía más chicos que los anteriores, o sea, están más repartidos para evitar lo que le dije. Muy alto porque no había caminos, o sea que tenían que tener esa altura. ¿Cómo se ataban? Con postillones, como les dije, de acuerdo al viaje, de acuerdo al estado de los caminos, con 4, 6, 8 caballos, laderos, bueno, se iba armando de acuerdo a la necesidad del momento del viaje. Bueno, acá ya pasan unos años y ya empiezan a llegar a la Argentina, no es este el caso, pero pasado 1800 empiezan a llegar a Argentina que ven negocio los constructores extranjeros. Uno de los primeros que se tiene documentación de que vino a la Argentina, estamos hablando del año 1820, 1821, era William Morris, un inglés que llega a fabricar coches a la Argentina y pone su fábrica en lo que es hoy Viamonte y 25 de Mayo, o sea, detrás de la iglesia de la Merced, donde hoy es todo cambio, donde están los dólares. Ahí estaba la fábrica de este señor con un gran cartel que decía: se fabrican carruajes a la europea. Se habla de una berlina que le construye a Rosas, no es esta, pero hay varios documentos donde dice que le fabrica esa berlina, también pintada de colorado, al gobernador que es entonces Rosas. Este coche es de origen francés, es una berlina, color roja, como quiera, dice que se ataba también con caballos zainos colorados, con guarniciones con muchos detalles en colorado también, en pusó, como era la costumbre de la época, y en sus dos puertas tiene el escudo de la familia Rosas, que es un león rampante, 8 rosas y un casco penachado. Ella, la pueden ver, está en perfecto estado y dicen que la utilizó muchísimos años Rosas, sobre todo en la primera gobernación de Buenos Aires. Esta es la otra berlina muy similar también, traída, está en el Museo de Luján, es de Prudencio Rosas, el hermano del general Rosas, también fue traída de Francia por la familia López Seco. La familia López Seco, pasan los años y de su campo de la zona de Madariaga, la dona al Museo de Luján. Dicen que, según los libros, en la batalla de Chascomús, la del Libre del Sur, donde una de las partes era Prudencio Rosas a cargo de las tropas, se iba perdiendo la batalla, entonces le aconseja que se retire del campo de batalla. Se retira en esta berlina y al llegar hoy a la zona de Rancho, podríamos decir, lo alcanza un chasque y le dice: general, vuelva porque estamos ganando. Entonces la berlina da vuelta, tiene si eso es cierto, no sé, es lo que dicen los libros. La cuestión que esta berlina está en perfectas condiciones, con sus faroles, era una berlina de viaje, ven como arriba también tiene para poner las valijas, los estribos plegables, porque son coches altos, carruajes altos, este estribo se va abriendo en distintas capas para hacer más fácil el acceso. Acá ya pueden ver, estamos hablando ya bien entrado en 1800, los elásticos elípticos, que son los que podemos ver hoy en la actualidad en todos los carruajes antiguos que van a ver estos días circulando por los pacos de Areco. Acá empiezan. En nuestro país no hay carrozas, no hay coches lujosos. Hay 2 coches lujosos, nada más, que se saben, que han existido y que están en muy buenas condiciones, gracias a Dios, también en el Museo de Luján. Esta es la carroza de los gobernadores.
Estamos hablando ya del año 1856. Don Pastor Obligado, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dice que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tendría que tener algún coche lujosa y lo encarga a la casa Lelorieux, no sé cómo se dice bien, Lelorieux, me corrige mi señora, la encarga. Esto estaba en París, la traen, como pueden ver, es muy lindo, el pescado está tapado por telas muy decoradas con grandes escudos, eso es lo que se denomina tumba. Es un coche muy lindo, acá están combinadas, como pueden ver, las ballestas en C con sopanda y los elásticos elípticos. Este coche, cuando llega a nuestro país, se encuentra que tiene un problema. Este coche se había hecho, como se le llamaba, doctor Sibeli, ¿cómo está? Como se utilizaba en Estados Unidos, eran cuarto de vuelta. Quiere decir que era cuarto de vuelta, que las ruedas no pueden girar debajo del coche muy fácilmente. Cuando se quiere doblar, las ruedas delanteras tocaban la caja. En las calles finas de Buenos Aires se le presenta un gran inconveniente, y en aquel entonces había un señor Zimmerman de apellido, creo que era Federico Zimmerman, corregime si alguien, doctor Givelli, algunos que se acuerden, pero me parece que era Federico Zimmerman, que se lo dan y la restaura. O sea, la que tiene que desarmar bastante, modificar los trenes, levantar la caja y recién ahí la entrega. Pasa tanto tiempo en todo esto que el día que la entrega y le van a inaugurar, ya don Pastor Obligado, que era el que había puesto la plata, la había pagado, la había encargado, no existía más y le inaugura el gobernador que le seguía, que fue Valentín Alsina. O sea que la encarga Obligado y la estrena Valentín Alsina. Esto está en el Museo de Luján, es muy lindo coche y es uno de los pocos, de los dos coches, ahora van a ver el otro, de lujo que quedan, que existen, porque no existieron estos coches en nuestro país. Aquí está la otra, que es la carroza presidencial de 1870. Esto también viene de Francia, la encarga como presidente Sarmiento, la compra, la traen, y cuando llega a nuestro país este coche, el pueblo dice que este coche no era para un país democrático como era la Argentina. Entonces la repudiaban bastante este coche, no le había gustado que Sarmiento la haya comprado. Tal es así que hay una anécdota muy graciosa. El Teatro Colón quedaba donde hoy es el Banco Nación, creo, ahí frente a Casa de Gobierno, en esa esquina, y decide ir Sarmiento a una función del Teatro Colón en este coche. Cuando llega, una gran silbatina de los presentes, se baja, entra, y cuando sale se da cuenta que la gente había agarrado los caballos de las riendas, le cruzaron el carruaje toda la plaza, así que Sarmiento tuvo que cruzar todo lo que es hoy Plaza de Mayo para poder llegar a su carruaje. O sea que se ve que no estaba muy bien vista. Después se siguió utilizando, es muy linda también, es preciosa, los vidrios biselados, los tapizados de cera, por supuesto han tenido algunas restauraciones, porque son coches muy viejos, imagínense que esto estamos hablando de 1870. Bueno, estas dos fueron los dos coches lujosos, llamémosle, que existieron en la Argentina. No se sabe de otros coches de esta categoría. Bueno, acá empiezan los grandes cambios. En 1830 se comienza con las compañías de diligencias, las compañías de transporte, época de Rosas. Empieza la conquista del desierto y empiezan a querer hacerse estas compañías.
Pero existía un grave problema. Para poder que estas compañías existan, circulen, tenían que existir las famosas postas, esos ranchos que todos conocemos, donde hacían noche, donde se cambiaban los caballos. ¿Qué pasaba en esa época? Dos graves problemas. Llegaba el ejército y se llevaba los caballos que necesitaba, y todos los jóvenes que existían en la posta los reclutaba como soldados y se iban. Y si no llegaban el ejército, llegaban los indios y destruían todo. O sea que todo eso, así como empezó, enseguida muere. Todo cambia después de la batalla de Caseros, de 1852. ¿Qué es lo que pasa ahí? Urquiza, con Del Carril, lo buscan a Timoteo Gordillo. Timoteo Gordillo era un riojano que se había ido del país, primero al Uruguay y después a Chile, porque Facundo Quiroga había hecho fusilar al padre. Él se va de nuestro país y estaba en Chile, ya había hecho bastante fortuna con empresas de transporte sobre todo. Entonces Urquiza lo convoca, vuelve a la Argentina y empiezan las grandes compañías de mensajería. Eso es muy rápido, todo eso, porque empiezan en territorio acá de provincia de Buenos Aires y a los muy poquito tiempo ya estaban en las provincias y al año ya estaban cruzando a Chile también. ¿Qué hace Timoteo Gordillo con Urquiza? Se van a Estados Unidos y compran 150 carruajes. Traen 150 carruajes de este tipo, con gran capacidad de pasajeros. Esto se ataba, ya ven que hay picante, o sea, ya existía el que conducía, y se ataba también con los caballos que hicieran falta en el momento y de acuerdo a la cantidad de kilómetros. No se hacían más de 20 leguas por día los recorridos. Salían casi todos de Buenos Aires, se identificaban con banderitas arriba de los edificios, o sea que uno sabía por las banderitas hacia qué lado salían, tenían sus horarios que se respetaban bastantes y fueron muchísimas las compañías de transporte que hubo. Una de las primeras que hubo fue Filiol, por ejemplo, que eran unos españoles que vinieron acá, y después el que se quedó con casi todas las compañías de transporte fue Sauce. Sauce era un parisino que viene a la Argentina a fabricar este tipo de coches. Pero además de fabricarlo, ve enseguida el negocio de la mensajería. Entonces, además de fabricar los coches, empieza a comprar y hace un monopolio de estas empresas que duró muchísimos, pero muchísimos años. Esta es una de las galeras de los iniciadores, una de las primeras compañías que existieron en nuestro país y está en el Museo de Lima. Esta es una berlina de viaje. Ven que de acuerdo a la cantidad de pasajeros, o sea, a lo que tenía que trasladarse, era la capacidad que tenía. Esta berlina es mucho más vieja, mucho más chica, o sea que tenía menor capacidad. ¿Y qué era lo que se inventaban? Por ejemplo, el asiento de adelante, que ustedes ven acá abajo, donde teóricamente iba el cochero, esos 2 o 3 lugares se aprovechaban para pasajeros y el conductor, manejador, decían también, lo mandaban allá arriba, ven en aquel asientín arriba del techo, ahí era donde él iba sentado, apoyaba los pies. Yo les puedo asegurar que estar sentado ahí arriba ya da miedo con el coche estático, con un coche a media velocidad. En esos caminos, la verdad que no sé cómo hacían esos conductores, los mayorales, era una cosa, yo diría, imposible de hacer. Esta es una berlina, en este caso, berlina de viaje. Por supuesto que el costo de los pasajeros que iban a caer el asiento de adelante era muchísimo más barato que el precio de los que iban
dentro del carruaje. O sea, había dos tipos de precios. Y después hay algunas, que después va a aparecer alguna foto, que también tenían asientos en el techo, que era el tercer precio también para poder viajar. Acá tenemos otra, miren cómo ya dejan de ser elegantes para darle mayor capacidad. O sea, tienen, por ejemplo, tenían una puerta en la trasera, ¿no? Por supuesto, en la parte posterior, con dos asientos largos en los laterales. Allá, en este caso, iba el conductor y como en el caso anterior también, se ataban con los caballos que hagan falta. Estas son propagandas de distintas compañías de la época, iniciadores, mensajes correos nacionales, mensajerías argentinas. Bueno, estas eran las propagandas, y además agencias alta, o sea, salían salían todas de Buenos Aires. Tenían alrededor de Plaza de Mayo, ahí tenían sus oficinas y ahí salían hacia los distintos puntos del país. Estos son sellos también de las mensajerías. Ven como, por ejemplo, acá lo que le decía, acá van pasajeros en el techo, o sea que era otra forma de llevar mayor capacidad de pasajeros. ¿Esta por qué la pongo acá? Mensajería Sol Argentino. Esta es una foto muy antigua. Es un carruaje, un día me llaman de Tapalqué, del Museo de Tapalqué, y me dicen que hay un coche que les gustaría restaurar, que era la mensajería del Sol Argentino. Ella andaba por la zona de Tapalqué, Benito Juárez, toda esa zona. Me voy con Carlos de Cabo, el restaurador que anda por acá, ahí lo veo. Bueno, llegamos allá, esto estaba destruido. ¿Qué era lo que había? Nada, y esta foto. Bueno, entonces el municipio la mandan al taller de Carlos. Si ya estaba desarmada, en los 300 kilómetros, no sé cuántos hay en Tapalqué, llegó nada, llegó una pila de maderas. Y acá viene el mérito de Carlos. Ahí empezamos a ir al Museo de Luján, corregime si me equivoco, vimos coches similares, empezó a tomar medidas, esta foto, bueno, y ahí se empezó a hacer. Y con los años la han podido, acá la tenemos. Esto está en el Museo de Tapalqué, la atan, esto lo pagó en su momento el municipio de Tapalqué y la Asociación Criolla Argentina. Bueno, y gracias a Dios se pudo rescatar. Lo hemos visto en muchísimos desfiles, no me gusta mucho la palabra desfiles, en distintos paseos, en distintos públicos, en distintos pueblos, hemos visto este coche atado. Ellos la atan a 4, a 5, de acuerdo a los caballos que dispongan en el momento de atar. Acá tenemos otra más. Miren que ya son precarias. El asientín arriba también, para sacarle un lugar más poner más pasajeros. Galera pobladora de diligencia, entre La Gama y San Carlos. Bueno, este es un dibujo excelente de don Eleodoro Ergasto Marenco, abuelo de Panchito, que la verdad que siempre me fascinó este dibujo. Miren cómo va atada, como le decía, con postillones, a carrera larga. Se ve que llevaban, ven que va un soldado, el mayoral, además armado, porque llevaban la correspondencia, llevaban plata, y además en ese viaje iba tanto un estanciero millonario de la zona como un preso que lo tenían que llevar de un lugar al otro. Era una cosa muy mezclada, muy democrática. Esto era lo que había. Miren en este caso la cantidad de caballos que existía. Lo genial de esto también era que cuando llegaban a las postas, pero más de una vez, ataban lo que había.
había caballos que inclusive no estaban domados, no tenían la menor idea, se ataban entre medio y yo creo que a los 2 kilómetros con toda esta velocidad, todo esto ya estaban armados, ya estaban tirando, no molestaban más y así hacían las leguas que tenían que hacer. Bien descriptivo este dibujo de Teodoro Marenco para lo que era la época. El mayoral tocando la... No, está bien, perfecto. Bueno, de todo eso empiezan a aparecer los ómnibus. Los ómnibus son tipo de diligencias, pero mucho más chicas, de uso privado. El ómnibus, también la palabra viene del latín, que quiere decir para todos. Todas las familias tenían los ómnibus para, yo diría, para viajes de mediana distancia, corta distancia, sobre todo en el campo. Y después existían unos ómnibus que, por ejemplo, tiene el doctor Guillermo Givelli en su estancia de la Invernada. Es un ómnibus que se le llamaba Ópera, corríjame, doctor, si me equivoco, que era con mucho más lujo y era lo que usaba la familia de Buenos Aires para ir, por ejemplo, a Colón. Tenía gran capacidad, siempre manejado por cochero, por supuesto, jamás iba a ser manejado por el propietario, y se ataban, les vuelvo a repetir, de gran capacidad. Esto tiene esa capota que nosotros le llamamos capuchina, porque es muy como lo de los monjes capuchinos. No es que lo llamamos nosotros, en todo el mundo lo llaman así, son como las utilizadas por los monjes capuchinos. Esto, les vuelvo a repetir, se utilizaba mucho en nuestra campaña. Hay gran variedad de ómnibus, todos muy lindos, siempre manejado por cochero, y era el coche de familia. Esta foto, ¿por qué la tengo? Yo siempre me jacto de que menos en la cochera de Pacheco Alvear, después, gracias a Dios, tuve que ver en todas las grandes cocheras, en la venta, la desilusión de todas las grandes cocheras argentinas. Esto es de lo que era la familia Guerrero, en Charles Viejo, hoy pegado a Cariló. Parte de estos coches vinieron acá a San Antonio de Areco, los tuvieron, algunos quedan, los tuvieron ustedes en la estancia de la Argentina, ahí en el peaje de la Ruta 8 de la familia Guerrero. Todos estos coches, les vuelvo a repetir, fueron utilizados en nuestro país. Uno, cuando llegaba a estas cocheras, para los que no saben, lo primero que dice, este señor coleccionaba carruajes. No, ese señor no coleccionaba carruajes. Cada coche tenía su porqué. Estaba el coche de ciudad, el coche de campo, el coche de niños, el coche de deporte, el coche de mujer. Bueno, estaba toda la variedad de coches, entonces cada coche tenía su porqué. Esto me trae... Yo he vendido, han pasado por mis manos más de 1000 coches que he catalogado, y siempre lo que sueño cuando se hacen las ventas de los carruajes, que queden todas en la Argentina. Y gracias a Dios quedaron casi todos en la Argentina. El único que se me escapó fue este road coach de Par Drag de la familia Guerrero. Se me escapó a Alemania. Felizmente lo han restaurado, está en perfectas condiciones. Hace poco he visto fotos del coche restaurado, pero fue uno de los pocos coches que todos los demás quedaron en la Argentina. Miren que se vendieron las mejores cocheras con los mejores... Uno, cuando veía la tribuna, los extranjeros que había, decían, qué barbaridad, ¿no? Y estos coches se van del país. Y bueno, y gracias a Dios había locos como el doctor, que me vendía un coche de mucha plata en aquel momento, pero con el permiso de la señora no lo dejamos escapar del país. Tal es así que cada vez que vienen los extranjeros le envidian y quiere ese coche que tiene, y Guillermo lo sigue conservando. Bueno, gracias a estos locos lindos
se conservaron todos estos grandes coches acá en la Argentina. Una vez diciéndole esto le dije a un suizo eso y me dijo, no se confunda, yo vengo a buscar lo que su abuelo le robó a mi abuelo. O sea, que el tipo tenía razón, todos estos coches eran importados, o sea, yo me quejaba y él me dijo la verdad de las cosas. Acá tenemos otro ómnibus, bien, muy lindo. Este coche es el de Guerrero. Bueno, este coche, cuando se vende la parte de los Guerreros, este coche no se vende porque estaba atribuido a Felicitas Guerrero. Pasan los años y hará cosa de 4, 5, 6 meses, me llaman del Museo de Madariaga a ver si les podía contar un poco la historia de este coche, porque lo acababa de donar la familia Guerrero al Museo de Madariaga. O sea, gracias a Dios ya está en el Museo de Madariaga. Con Raúl Akerreta les buscamos un poco porque hay muy pocos datos de este fabricante. Bueno, pero le pudimos armar algo muy lindo y bueno, lo bueno que se conserva y hoy está en buenas manos. Vos que sos de Madariaga, Pechito, ¿lo has visto ya? ¿Está expuesto o no? Hice la gestión. ¿Hiciste la gestión? Bueno, acá sí que bueno, me alegro que haya tenido que ver. Ya está entonces el coche en el museo. Bueno, esto no les tengo que contar a ustedes. Este es el famoso Sulky, que no hubo campo en la Argentina, en nuestra campaña, que no tuviese el famoso Sulky. El mal llamado Sulky, porque la verdad que Sulky fue un invento norteamericano, que es un coche de características, con ruedas grandes también, muy liviano, para capacidad para una persona, para trote de mediana o gran velocidad. Eso era realmente lo que era el Sulky. Después la palabra se fue, todo este tipo de cosas, todos los que vinieron, coches europeos de 2 ruedas así, como el Tilbury, aquí, ya vamos a ver otros, a todos se les denominó Sulky, y les vuelvo a repetir, no hubo campo en Buenos Aires que no haya tenido un Sulky. Acá ya nos vamos siempre en las 2 ruedas. Este coche está en Areco, ¿no? ¿Dónde está la...? No veo la dueña. ¿Está al fondo? Es ¿no? Muy bien. Todavía no me falla, no me olvido tanto las cosas. Esta es colección Guerrero, excelente marca. Esto es un coche de la casa Morgan, Inglaterra, y es un Dokar de 2 ruedas. Después van a ver Dokar de 4 ruedas, este de 2 ruedas. ¿Para qué se utilizaba esto? Para el deporte de la caza. No era que salían como locos a tirar tiros de ahí arriba, no. Se utilizaba para ir al lugar donde se iba a realizar el deporte. Ven que en la parte de atrás, los que llevaban las escopetas iban hacia la parte posterior, o sea que en caso de haber algún accidente no había ningún peligro, porque si se disparaba alguna escopeta o algo, el tiro salía hacia la trasera. Y estas rejillas que ustedes ven acá son los respiraderos, porque ahí abajo iban los perros que se iban a utilizar en el deporte de la caza. Este es un excelente coche de muchos años y la verdad que Rosaura lo tiene espectacular y me alegro que lo tengas. Esto es un Tonneau o Governor Car. Esto es Estancia de la República en Luján. Tonneau le llaman los franceses, que quiere decir, si usted lo ven de arriba, ven que tiene las puntas redondeadas, entonces Tonneau es tonel, o sea, de arriba parece un tonel, de ahí es el nombre. Y los ingleses le llaman Governor Car, coche de la gobernanta. Esto era un coche de niños exclusivamente, para pasear los chicos en el parque. Lo manejaba la
gobernanta, o sea, la que cuidaba a los chicos, lo manejaba desde acá, de la parte posterior, o sea, se ataba con un caballo manso, las riendas pasaban por arriba de todos los chicos, porque la mujer tenía que no solo cuidar a los chicos, sino controlar la puerta, porque donde no controlaba la puerta se le escapaban todos. Entonces hacía doble función. Este es un coche, los había muy chicos y de distintos tamaños. Pero este es el famoso tono. Este es un sulky que también, acá durante esta atada lo vamos a ver. Esto es uno de los grandes adelantos de la época. Esto es traído de Estados Unidos, lo traía la firma Agar Cross, esa que traía también los molinos, los bebederos. Y este, en este caso, acá debería tener una T, porque eran marca Tigers. Marca Tigre, tenían una T, eran de ruedas de alambre, como pueden ver, engomadas, y lo curioso ya de esa época, porque estamos hablando del principio de 1900, es que ya tenían rulemanes, no eran los bujes como los carruajes actuales, como los que vemos a diario, todos los carruajes. Esto ya tenía rulemanes. Había varios tipos, todos muy similares, pero con distintas características, y se utilizaba también para medio lucirse, para trote de mediana velocidad. Un coche muy, muy liviano, y venían, lo bueno también, que la firma Agar Cross traía cualquier cantidad de repuestos. Entonces era muy fácil, si se rompía algo, poder arreglarlo. Tal es así que se habla hoy de la famosa fiesta de Simoca, donde hay tanto sulky. Y uno va ahí y ve todas estas ruedas, ve todos estos ejes. Se ve que en aquel entonces compraban los repuestos y después el carpintero, el herrero del pueblo los armaba, y con todos estos bajos hacía los sulky que tanto existen, por ejemplo en Simoca, como en cualquier lugar del país. Este es un cooking car, que era un cooking car también, los hay así muy simples, con un asiento en la trasera. Era un coche muy alto que se utilizaba para ir a las riñas de gallo. Acá, ahí adentro ven los respiradores, ahí van los gallos. Era un coche muy alto, ¿por qué? Cuenta la leyenda, porque se utilizaba de tribuna. Los ingleses decían que todo aquel que esté pisando un reñidero, la tierra de un reñidero, podía ser detenido, porque estaba prohibida. Entonces cuentan los libros que el dueño de los gallos iba, se quedaba arriba del coche, lo hacía bajar al peón con el gallo. Si llegaba la policía, el que iba preso era el peón, y yo no estoy pisando la tierra donde se hacía la famosa riña de gallo. Cuentan los libros, siempre algo de cierto tiene que haber. Un coche también muy alto. Bueno, esto es un Hampton Cab. Hampton Cab es el famoso taxi que ustedes ven en todas las películas inglesas, sobre todo. Es un coche que era el taxi de Inglaterra. Hay muy pocos en la Argentina. Hay uno en el Museo de Luján, uno en el Museo de Tandil, dos en colecciones particulares, y ahora apareció el tercero, que está también en una colección particular. O sea que yo conozco, hay 5 de estos Hampton Cab. ¿Por qué se llama Hampton? Porque el que lo inventa es un arquitecto que se llamaba Hampton. Es un coche pesadísimo. Tal es así que, no sé si no fuiste vos, Guillermo, porque yo no, en la traducción, entre que no sé idioma, la traducción no me salían las cosas, y la traducción era algo como revienta caballo, o sea que no tiene que ver, y era que realmente era un revienta caballo, porque era tan pesado este coche que pobrecitos no aguantaba. Atrás, ahí atrás, iba por ejemplo el que manejaba, por supuesto, las riendas pasaban por arriba de la caja. Dicen que al ser tan pesado
se hizo ese asientito ahí atrás también para compensar, para levantar un poco las varas sobre el peso de los caballos. Y la otra es que con las nieblas bajas de Londres, el que manejaba podía realmente conducir mejor que arriba. Es una cosa muy interesante porque tiene un sistema de relojería. El techo se puede abrir, de ahí se comunicaban con el pasajero, de ahí cobraban, de ahí hacían todos los trámites. Estas puertas, por supuesto, se abrían, estas dos puertas, ahí subía el pasajero, que era la capacidad para 2 personas, y este es el Hampshire Cup. Acá yo tengo documentos de que hubo, a principios de 1900, un señor Francisco Güell, que quiere hacer una empresa de ómnibus y de Hampshire Cup aquí en Buenos Aires. Y aparentemente no tuvo ningún éxito, tal es así que al año y pico se fundió y se hizo el remate. Según los documentos que yo tengo, dice que había 100 Hampshire en Buenos Aires. La verdad que no sé. Yo conozco 5, no sé, Guillermo, si vos te conociste más, o Carlitos, pero yo creo que no. Así que no sé los otros dónde habrán ido a parar, si se habrán destruido, si se habrán vuelto a Europa, la verdad no sé, pero se hablaba de 100 coches. Acá ya empezamos con los coches. No sé si alguien quiere cortarme, hacer alguna pregunta, ¿querés decirme algo? Guillermo, está el micrófono, Carlitos, los que sean, Enrique, que está por allá atrás. Bueno, esto es el Phaeton. Este es un coche muy elegante. Esto sí, lo conducía el propietario. No el cochero, sino el propietario. Que era el asiento de atrás, el asiento del groom, del lacayo. Ven que eran coches no tan, después vamos a hablar, no tan democráticos, porque si yo iba, el patrón estaba protegido y el de atrás, bueno, si te tenías que mojar, mojate. Era el que hacía el servicio de los caballos. Es un coche que hay de distintos tamaños. Phaeton, más que un modelo, es una familia de coches, porque hay muchísimos tipos de Phaeton que han ido variando. No sé, este es de Casa Cabral. Casa Cabral fue... Pasá, Raúl Acarreta, no te quedes en la puerta. Cabral fue uno de los grandes fabricantes argentinos. Hubo muchísimos grandes fábricas de estos extranjeros como Cabral, como el alemán Guillermo Fibri, Duni, muchísimos que llegaron a tener fábricas pero muy, muy importantes. Se habla de llegar a tener hasta 500 operarios, para que se den idea de lo que eran las fábricas. Acá tenemos otro Phaeton. Esto me da la impresión que es de Juan Givelli, acá en Capilla del Señor. Miren qué lindo, qué elegante. Era un coche para paseo de parques, de jardines, para poder lucir los caballos. Y ven que acá en la capota, si se baja la capota, esas 2 orejas que tienen ahí pasan a formar parte de los guardabarros. O sea, al no tener protección en el asiento de pescante, por no tener guardabarros, eso pasa a ser, cuando se baja la capota, pasa a ser los guardabarros. Estos ya están engomados, bueno, acá tienen, ya están engomados en goma, engomados por supuesto, en goma. O sea, el engomado es una cosa muy, muy antigua, lo único que se utilizó muchísimo en Buenos Aires exclusivamente. Después, con los años, al ser mucho más cómodo, fue llevado a todos esos coches de campo, que lo hacían mucho más cómodo. Y hoy podemos ver muchos coches de campo engomados, porque lo hacen mucho, mucho más cómodo. Esta es una foto antigua de un Phaeton de Buenos Aires, en que está el propietario y atrás está el groom, el lacayo, para atender al caballo. Esta es la americana, o Phaeton americano. Acá empiezan los grandes cambios. Ven que el coche que vivieron recién es el Phaeton.
que era esto con un asiento posterior para el groom en la calle. Los norteamericanos empiezan a hacer los grandes cambios y dicen que no había necesidad de tener lacayo, de tener ayudantes, de tener nada, que había que ser un coche mucho más liviano, mucho más práctico. Y empiezan a hacer este coche que llega a nuestro país y se empieza a denominar americano. En Estados Unidos hay muchísimos modelos de esto, inclusive está el famoso, que es mucho más liviano que esto, pero muy similar, el Dr. Buggy, que era lo que utilizaban sobre todo los profesionales de la medicina. Un coche muy fácil de atar, se podía atar a un caballo, a dos, lo manejaba el propietario, y es un coche de muy poca capacidad, pero la verdad muy práctico. Acá lo tenemos, por ahí lo veo, ¿dónde estás, Enrique? El doctor Enrique Terrarosa, que ahora está calmado con esta locura. Espero que empiece de vuelta a hacer estas cosas. Este es un Doccar de 2 ruedas, como el que vimos hoy antiguamente de Rosaura, es mucho más grande. Esto atado a 3 caballos. Como pueden ver, ¿por qué se ataba así? La verdad, mucho nunca se supo. Era el varero y después con un caballo delantero que se ata en tándem, que era un poco mostrar también la conducción, mostrar la docilidad de los caballos. Lo que se decía que con 2 caballos, con el tándem, se utilizaba mucho para las cacerías. O sea, van a ver muchísimos grabados antiguos donde este caballo no lleva guarnición, inclusive hasta va suelto o va con una montura, porque era el caballo que se iba a utilizar en el deporte, en las cacerías o en el salto. O sea, en vez de llevarlo atrás, era un lujo llevarlo allá adelante. Después aparece esta forma de atar, que es, les puedo asegurar que yo he estado con Enrique ahí arriba y de acá allá, no sé, da bastante miedo, porque ahí es voz, es conocer los caballos, es dar órdenes. Ahí imagínense, no hay látigo que llegue, no hay nada, es el caballo varero, que era el que realmente hacía la fuerza. En este caso, en el medio es el caballo bisagra, que se le llama, y el delantero, que es el líder, pericón, guía. Tenían todos sus denominaciones. Esta es una manera muy difícil de atar. Poca gente he visto que en Argentina que han atado así. El último fue Enrique, pero ahora hace tiempo que no lo veo hacer esto. Este es otro de los coches, como hoy le decía, este es un coche de dama. Hay de distintos tamaños. Está el Duke, el Petit Duke, que es más chico, el Duke de Dame o Lady Phaeton, que era el coche de mujer, y después el Grand Duke, que así ahí ya podían entrar los hombres, pero era un coche de mucho más trabajo. Esto lo manejaban las mujeres. ¿Por qué era así? Porque ven el salpicadero o protector de pescante por de adelante, decían que tapaba el traje de los caballos. O sea que un caballo que esté bosteando, una yegua que esté alzada, la dama no tenía que ver esto. Entonces, la dama sentada ahí, la verdad que me quedaba a esta altura, no podía observar eso. Era un coche bien de mujer. Miren también los guardabarros, cómo acompañan el movimiento de la caja, que era nada más que para evitar que se ensucien los vestidos las damas al poder subir estos carruajes. Los había con o sin asiento trasero para el groom. Y lo curioso de estos coches también es que en casi todos los coches que tienen capota, en la parte de atrás, ustedes van a ver todos un vidriecito chiquito, algo que para poder mover, para poder verse. En este caso, esto estaba muy mal visto. O sea, jamás el lacayo, por ese espejito, podía estar observando
lo que hacía la dama que iba conduciendo. Eran esas pequeñas cosas de la época. Esto se ataba a uno, se ataba a 2 caballos, y les vuelvo a repetir, había de distinto tamaño, y el petit duc, sobre todo el más chico, era para el uso de parques para los niños. En este caso, un hombre estaba mal visto con la mujer. Los más grandes, sí, pero este tipo de coches estaba mal visto que lo conduzca un varón. Esto es un Milord. Esto es lo que ustedes ven, lamentablemente hoy destruidos, en Plaza Italia, que sigue haciendo el transporte del paseíto por Plaza Italia. Es lo que nosotros llamamos Mateo. ¿Por qué se llama Mateo? Por una obra de Discépolo, la estrenan en el Teatro Argentino en el año 1923, y era la historia de un señor que se llamaba Miguel, que veía el avance del automóvil y su caballo Mateo. Como no tenía con quién hablar, él se le quejaba al caballo Mateo todos los santos días de los grandes avances y problemas familiares que le ocasionaban la falta de trabajo. Esa era una obra, no sé, grotesca, de gauchesco, pero tuvo tanto éxito que a este tipo de coches enseguida en nuestro país se le llamó Mateo, en honor a ese caballo de la famosa obra de Discépolo. Acá ven un Milord. Los Milord había tantos de uso público como de uso privado. Las cocheras de Buenos Aires, todos tenían un Milord para salir a pasear los días, sobre todo soleados, con la capota baja, y después había los de alquiler, o los coches de punto. ¿Por qué coches de punto? Porque tenían distintos puntos de Buenos Aires que eran donde tenían permitido estacionar. Esto hoy la tendría que sacar porque allá dice sensacional exhibición de indios. Chama, la verdad que tendría que recortar esta foto, sacarla, porque en cualquier momento me van a acusar de algo. Pero esta es una foto de la época. Acá tenemos el Doccar de 4 ruedas. Recién les hablaba del Doccar de 2 ruedas, como aquí iba Enrique Terrarosa. Acá estamos en lo mismo, en un Doccar de 4 ruedas. Un coche muy livianito, muy fácil de atar, muy lindo para atarlo en yunta. Esto es en Monte, en Lobos. Muy lindo coche. Este coche, hoy ¿quién lo tiene, Carlitos, que dio varias vueltas? Juan. Está ahí. Bueno, este es un hermoso coche, un body break, un break de pescante alto, break de cochería también le llamaban. Las cocherías de Buenos Aires tenían este tipo de coches. Es un coche no para domar, pero sí para terminar caballos en proceso de doma. Ve que al estar tan alto el conductor no hay peligro, si hay patadas, si hay... Y después era un coche que se utilizaba para transporte de pasajeros, tenía muchísimas utilidades en el campo. Ideal, en este caso, esta foto es de San Antonio de Areco. Lamentablemente que conduce un querido amigo que falleció, que ya no está más con nosotros. 2 caballos de la raza Hammer. Esta ya la pasamos. Acá ya entramos con los coches de petizos. Mañana van a poder ver coches de petizos, porque sé que hay como 5 o 6 anotados. O sea, vuelven los carruajes de Chico a San Antonio de Areco, cosa que me encanta, que empiece a ver semillero. Este coche estaba en la Estancia de la República. Este coche fue el coche más bacán que vendí en mi vida. No por la calidad de coche, sino que lo saqué
de Callao y Santa Fe, de Lázaro Costa. Ahí estaba este coche. Lázaro Costa no solo hacía los servicios fúnebres, sino que tenía cualquier cantidad de carruajes que los alquilaba para paseos, para carnavales, para casamientos, para lo que sea. O sea, tenía una gran variedad de coches. Y este, como era muy chiquito, había quedado, ellos tenían los galpones en 11, y después esto había quedado que fue a parar a la estancia de la República. Pero les vuelvo a repetir, Callao y Santa Fe. Así que esta es una berlina, esto está embragado, bueno, muy linda berlina, lujosa, la restauraste vos, Carlitos, a esta sí. Ballestas en C, elípticos, y ven como también tienen debajo esta flecha que acompaña el movimiento de la caja, que tiene unas correas para, ya que la suspensión de Azopanda lo hace mover un poco lateralmente, esta con correas que tiene hacia ambos lados de la caja, lo sujeta y lo contiene un poco. Pero es una berlina, era un coche de ciudad, por supuesto lo sabía, de uso particular y de uso público también. No había cocherío en Buenos Aires que no tuviese una berlina para el acompañamiento de los deudos en los entierros. Y después estaban, bueno, acá vemos lo de los grandes fabricantes. Duni, una de las propagandas miren, como él le decía, exposición de carruajes en la avenida Belgrano, lo que son, y el taller en la calle Lima. O sea, estaban en pleno centro, estaban estas fábricas de estos coches. Acá tenemos un coupé. El coupé también los hubo de uso particular y los hubo de uso público. Coupé es cortado, es una berlina, como la que vimos anteriormente, que se le ha sacado, se le ha cortado. Entonces se sacó el cuarto delantero. O sea, se sacó este asiento de adelante. Hicieron un coche mucho más simple, para uso en Buenos Aires, siempre manejado por cochero, por supuesto, y era un coche para andar por Buenos Aires, los días de lluvia, ir al teatro, paseo sobre todo en invierno, no en los grandes días de sol. Acá tenemos, esto es muy lindo. Esto en este caso es una calesa. La calesa la llamaban los franceses, la calèche, los españoles llamaban carretera y los ingleses le llamaban barouche. Una de las barouche más viejas que he visto, acaba de entrar Raúl Laquerreta, la tiene Raúl Laquerreta, que es del año 1825. Está en perfectas condiciones, es inglesa, ex Colección Guerrero, y la compró Raúl. La verdad que es una pieza excepcional, bien de colección. Esta calesa tiene su historia. Esta calesa viene, el conde Waleski, en la época de Rosas, viene a nuestro país, lo mandan de Europa, porque había problemas con los puertos, con los franceses, con los ingleses, y lo mandan al conde Waleski, hijo de María Waleska, que era la que decían la famosa amante de Napoleón. Llega a nuestro país con este coche, una mujer embarazada, cuando da luz, el chiquito se enferma, plena época de Rosas. Rosas le pone, según cuentan los libros, los mejores médicos del momento, no la pueden salvar, la niñita muere. Antes de morir la nombran madrina a Mariquita Sánchez de Thompson, tal es así que hoy esa bebita está enterrada en la Recoleta, en la bóveda de Mariquita Sánchez de Thompson. Él y la mujer se deprimen y se vuelven a Europa, a
al moverse la nena, y dejan este coche. Este coche empieza a dar vueltas y termina en la colección Pacheco Alvear. Se hace el remate Pacheco Alvear y la compra el Jockey Club. El Jockey Club tiene una mala idea que la pone en San Isidro debajo de una tribuna. Pasan los años y no quedó absolutamente nada. Bueno, ahí de vuelta me llaman, vamos siempre, lo hago trabajar a mi querido amigo de Cabo, a Oliver también lo he hecho trabajar alguna vez, sí. Pero no pongas esa cara. Bueno, la cuestión que le habían robado las manijas, le habían robado parte de los varones, estaba destruida. Esto todavía no estaba terminada, después se terminó, la verdad que quedó espectacular, y esta camisa hoy, gracias a Dios, el jockey todavía ni sabe dónde está, la tiene escondida en San Isidro dentro de un galpón, pero bueno, prefiero que esté dentro del galpón y no que esté en algún mal lugar, porque la verdad que es un coche excepcional y con gran historia. Acá tenemos un Landau. Los Landau, coches inventados. Esto no es tuyo, Guillermo, no, de Juan. La casa Mollbacher de Juan. El Landau es un coche que se inventó en Landau, en Alemania. Era un coche muy pesado, muy rústico para viajes. Llega a Francia y los franceses le hacen de mucha más calidad. Lo que tiene este coche es que tanto la capota delantera como la trasera se rebaten y lo hacen un coche convertible ideal para un coche de gala, para una fiesta, para un gran paseo en un día soleado. O sea, pasa a ser un coche de mucha categoría. Los hay Landau cuadrados, los hay Landau bote, bueno, hay distintos tipos de caja, siempre también manejado por cochero, y lo ideal también era que era atado a tiro de yunta. Bueno, acá empezamos con las grandes figuritas de lo máximo en los carruajes. Estos coches vendrían a ser el hermano menor de los mail coach. Corregime, doctor, corregime, Raúl Acarreta, si quieren decir algo que tienen. Bueno, ya vamos a ver. De estos coches hay una gran historia, que era el coche correo inglés, y después se empieza a entusiasmar la gente con manejar este tipo de coches. Con tiro de 4, Foringham todavía existe, son 4 hermanos, como le llaman los ingleses, con 4 caballos. Estos caballos de estos coches sale el Park Track, que era un coche exclusivamente de picnic, de paseo, y los Road Coach, que era un poquitito más pesado para algunos viajes de mediana a larga distancia. Camel Coach no hubo en la Argentina. Existieron este tipo de coches. ¿Para qué se utilizaban? Para grandes paseos, sobre todo por Buenos Aires. Es la capacidad que tienen arriba de pasajeros. En el caso de los mail coach, la gran ventaja y lo más caro era viajar dentro de la caja. En este tipo de coches para nada. Ahí adentro se iban o el personal doméstico, o se ponía lo que se iba a utilizar en el picnic. Lo gracioso era ir arriba del techo. Atrás iban los lacayos, los groom, y después todos los pasajeros. Y este coche lo manejaba el propietario. Esto es un coche italiano, de origen italiano, y está en Capilla del Señor. Este es don Miguel Alfredo Martínez Dios. Les puedo contar una historia, pero ¿no te animás a contarla vos? Bueno. No, contar. ¿Por qué pongo esta foto? Porque él estuvo muchas veces en Europa, lo mismo que Raúl, y estuvieron investigando muchísimo sobre el tema. Si querés hablar un día yo hablo. Si no querés subir.
Bueno, la verdad que hablar de Miguel Alfredo Martínez de Hoz para muchos va a ser una novedad, pero es un personaje increíble a nivel mundial en el mundo de los carruajes. Y le cuento un poco la historia, un poco larga, pero es para entender por qué la importancia del trabajo que él hizo. A fines del siglo XIX hay una guerra en Sudáfrica donde los llamados Boer, que eran realmente los obreros o peones, sobre todo alemanes, austríacos, que estaban en el sur de Sudáfrica, entran en conflicto con los ingleses, que los ingleses, como siempre, querían quedarse con la parte sur de Sudáfrica. Y era tiempo de la reina Victoria, se inicia una guerra que dura 3 años, y eso nos crea un conflicto acá en la Argentina muy grande, porque los ingleses, para combatir ahí, empiezan a buscar caballos ya de antes, hacía como 20 años que estaban en conflicto esas dos partes, y vino gente acá, sobre todo ingleses, buscando caballos para llevar por la latitud, para llevar a la guerra de Sudáfrica. Martínez de Hoz era, o mejor dicho, el campo. Él se hace cargo en 1890 del campo que era del padre, la Chaparmaral, y los ingleses empiezan a llevar caballos de todos lados. En total se calcula que llevaron unos 470 caballos entre Argentina, Uruguay y Brasil, y Paraguay, para la guerra. Los usaron allá para mover las tropas, para mover los cañones, para mover todo, pero eran caballos de la Pampa, la mayoría eran de origen criollo. Y no estaban acostumbrados al clima de la montaña, que era todo la zona esa montañosa, como sigue desde luego hasta el día de hoy, y fueron un fracaso. Tal es así que el Parlamento inglés, que había comprado los caballos, se enojó mucho y decidió no comprar más en todo el sur de América, en el cual cayó Argentina. Martínez de Hoz, que vendía caballos, ya tenía la explotación en Chaparmaral, y había otros criadores, por supuesto. De acá de la Argentina calcula que salieron 52.000 caballos para la guerra Boer. Bueno, la cuestión que le bajan las ventas, muchos de ellos, 2 de ellos muy importantes también, familias muy reconocidas, la pasaron realmente muy mal, tuvieron que vender el campo después porque no podían venderla, suministraban caballos a Europa y en este caso a la guerra. Y Martínez de Hoz decide en 1905 embarcarse con 82 caballos de la cría de él, de origen inglés que había traído de Inglaterra, embarcarse a Inglaterra para mostrar las bondades del caballo argentino de origen inglés, pero que no los castiguen tanto, y bueno, y empieza a competir, los empieza a mostrar. Los mostraba de cabresto, es decir, no montados ni nada, sino de cabresto, y empieza a ganar torneos, lo empiezan a calificar, los ingleses empiezan a sorprender, y ahí pasan 3-4 años, él le alquila a la corona inglesa un trayecto que va desde Londres a Guildford, que son unas 12 millas, donde él manejaba y llevaba pasajeros. Muchos de los pasajeros eran de la realeza, pero era como un paseo divertido, almorzaban y volvían a la tarde, bueno, y toma una popularidad enorme. La cuestión es que los ingleses cambian de parecer y le vuelven a comprar a los argentinos caballos, y muchos, no solo Martínez de Hoz, muchos empiezan a dar vuelta a suministrar caballos no solo a los ingleses sino a Europa. Martínez de Hoz adquiere un nombre muy importante con la cría de caballos, sobre todo de la raza Hackney, que son los trotadores, que son estos que están viendo ustedes ahí. Estos son los primeros años de él. Y bueno, y así hasta el año 1913, que ya se estaba vaticinando que podía haber una guerra en Europa. Él decide volverse
abandona el tema de la cría de los hackneys y se dedica en Chapadmalal a la cría de caballos de carrera, que después lo suceden los dos hijos, y esa es un poco la historia. Pero la obra la inició él solo, había otros criadores por supuesto que lo apoyaron, pero el que puso el pecho a la situación fue él, y lamentablemente no hay nunca, muchos de ustedes la han oído esta historia, de alguien que era un argentino, había estudiado en Inglaterra, vino acá, se ocupó del campo, bueno, y hizo esto que realmente fue una proeza. Esa era la historia de Miguel Alberto. Una preguntita Pero, para sí. Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Quería, si le podías contar y agregar un minuto, Sí. la competencia con Vanderbilt. Bueno. Sí. Martínez de Oz le alquila ese trayecto de 12 millas y donde mostraba sus caballos y llevaba gente, sobre todo gente relacionada con caballos, ¿no? Y a la gente le empieza a gustar. Al año siguiente viene un inglés que se llama Alfred Vanderbilt, multimillonario, y le alquila a la corona el trayecto que va a 70 millas, que va de Londres a Brighton, que son 70 millas. Hacía el viaje un día, dormían en el hotel Excelsior y después al otro día volvían a Londres. El caso de Martínez de Oz iba y volvía en el día porque era un trayecto mucho más corto. Bueno, los ingleses les ponen, los ven, los caballos eran Standardbred, es una raza americana, y Martínez de Oz seguía con sus hackney argentinos. Los ingleses les llaman la atención y ellos decían, dos americanos, uno del norte y otro del sur, nos están sacando nuestro deporte nacional, que es el coaching. Y ahí los ingleses empiezan a organizar distintos eventos que habían dejado antes de finalizar el siglo XIX y lo vuelven a retomar. Y ahí tomó un impulso tremendo lo que estaba explicando el negrito de los coach, sea el drag, o ese tuvieron en el Colorado grandote, claro, y lo toman como un deporte. Y ya un deporte con buscar caballos lindos, del mismo pelo, manejar con una técnica, manejar con una mano, cómo se controla todo, bueno. Y hasta el día de hoy nosotros con mi señora nos invitaron en el año, bueno, era 4 años, en el 16, no, mucho, 8 años. Nos invitaron a las carreras de Ascot, ¿no? Que duran una semana. Y viajamos, todos los días viajábamos invitados en uno de los coches esos. Lo increíble de los ingleses, y así como lo explicaba bien el negrito, siguen los mismos protocolos, digamos, que se usaban 100 años atrás, cuando el duque de Bedford lo establece el Coaching Club, que fue el primer coche, o más de 100 años, donde nuclea a todos los coachman que les gustaba el deporte, ¿no? Y, por ejemplo, en el asiento, lo que llamamos el pescante, el conductor, como decía Negro, lo maneja el dueño, y al lado, si va su mujer, tiene que ir sentado al lado. Si la mujer no va, no puede ir la mujer ahí, tiene que ir un hombre. Atrás de él tiene que ir un hombre con un brazo más o menos fuerte, porque es el que va a ayudar al cochero si los caballos se disparan o hay que pasar una pendiente para activar el freno. Después, adentro generalmente no va nadie, adentro va la ropa, van los de la radio, sobre todo, las galeras, todo. La gente va afuera, porque son coches para mostrar a la gente, ¿no? Acá tenemos los casos de, bueno, muchos, pero el caso que yo conozco por el coach mío, Mianovich, que le gustaba al hijo de Nicolás, Carlos, le gustaba ir a Palermo, pasear por Palermo para mostrar sus hijas, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo paseaba por Palermo, el Paseo de las Palmeras, desde Plaza Italia, pasando frente a la rural, hasta el Monumento Urquiza, ¿no? Y ahí se paseaba el sábado y domingo
y después iban al bosque de Palermo, donde hacían los picnics y todo, ¿no? Bueno, en Inglaterra se sigue haciendo eso, ¿no? Bueno, eso es un poco la historia. Muy bien. Para redondear esta historia les cuento la parte fea. Guillermo habló de Alfred Vanderbilt, este norteamericano. Comienza la guerra y Vanderbilt venía de Estados Unidos a Europa en el famoso Lusitania. Los alemanes dicen que se equivocan o no, que lo torpedean porque dicen que traía armamento, y ahí muere Alfred Vanderbilt. Y eso fue también un poco lo que lo llevó a Martínez Dios también bueno, empieza la guerra, se vuelve, pero también lo desilusionó porque él era su gran amigo y su gran contrincante. Yo ya los estoy aburriendo y me van a echar. Bueno, acá vamos a empezar a apurar. Empezamos un poco acá con los coches con los carros de trabajo. Esta es la famosa chata grande, chata cajón, como un carro grande, las distintas denominaciones. Esto convivió también con el camión, por supuesto, pero fue anteriormente al camión. Esto es lo que se utilizó sobre todo estas grandes acá en provincia de Buenos Aires. Se utilizó muchísimo porque hay un libro famoso que es La Chata Grande, que la escribe Guillermo Don, y la escribe en el año 1950. O sea, él le llama la atención la cantidad de chatas todavía que existían llegando con cereal al Puerto Quequén, a Necochea, a toda esa zona. O sea, estamos hablando de 1950. O sea que el camión ya estaba recontra avanzado. Esto es para hacer una charla de esto solo. Es genial las historias. Miren cómo se ataban, la verdad que se manejaba, no era que se manejaban todos porque se volvían locos. Estaba el varero, que era este caballo de acá, que era realmente el que hacía, el que dirigía la tropa, y después estaban los distintos, los laderos, los cadeneros, los tronqueros, todos los demás iban acollanados, pero se manejaban este caballo y el cadenero de adelante. Eso era lo que realmente el manejador, como decían los libros de la época. Las hubo enormes, miren lo que es esto, hubo chatas que cargaron hasta 400 bolsas de trigo, no era lo común, pero estamos hablando de 24.000 kilos, o sea, casi un camión, lo que era, y se ataban de acuerdo a la cantidad de caballos que tenían. Bueno, esto les vuelvo a repetir, hay muchas fotos, hay muchos documentos, pero es para hacer una charla de una hora. Gracias a Dios hay varias de estas que todavía se siguen atando, los famosos paseos del pueblo se siguen viendo. Y después esto se fabricaban sobre todo en la zona de Tandil, Olavarría, Azul. Ahí estaban las grandes fábricas. Tengo muchísima documentación sobre eso de los fabricantes. La verdad que era muy interesante. Bueno, voy a empezar a cortarlo. Y qué bien. Bueno, y esto es medio feo, tétrico, pero era también en lo fúnebre. Bueno, yo voy a cumplir la semana que viene, no les digo el día para que no empiecen a llegar los regalos de todos lados. Pero voy a cumplir 76 años. Yo los vi, estos caballos. Hablando de estos caballos eran los famosos Orlov, de esos padrillos que iban haciendo las monerías. ¿Saben quién es el único criador de Orlov que hay en la Argentina en la actualidad? El que recién acaba de hablar. Gracias a Dios es el único que su señora le permite también que siga invirtiendo plata en la cría de los caballos Orlov. La verdad que es bárbaro porque de ser una raza que existió mucho en nuestro país,
queda un solo criador. Bueno, en esto hubo distintos modelos. El que vimos recién, el anterior, este es lo último que quedó, que era el modelo glorieta. Hubo modas también. Estuvo el victoriano, el Art Nouveau, el americano, y bueno, y este fue el de los gajos, fue el último glorieta que existen todavía están en el Museo de Luján, se ven. Este era el coche de niños, por ejemplo, el coche de angelitos, el pintado de blanco. Y después hay cosas graciosas que al empezar a estudiar el tema encuentro que acá no está la foto, hay como si fuera esta foto, y acá en los caballos, entre las orejas, los tutú tienen un penacho blanco. Yo decía, ¿qué era eso? Y un día un antiguo conchero de fúnebre, de una casa fúnebre, me dice, así eran los entierros de los solteros. Los solteros llevaban... Y después este señor que me contó, él le trabajaba en una cochería, les cuento esto y los dejo tranquilos, en General Las Heras, provincia de Buenos Aires. Era una gran cochería. Entonces tenían ciertos caballos, pero se moría un rico. Y decían, bueno, yo quiero que el portacajón sea tiro a 6. Y pues 6 caballos oscuros no tenemos. Y entonces decían, yo en aquel campo hay un oscuro, en aquel campo hay otro oscuro. Entonces salían a pedir los prestados. Pero tenían un inconveniente. Cuando llegaba ese caballo, por ejemplo, estaba con la cola corta. Entonces él todavía conservaba las colas postizas colgadas en la pared. Ese caballo seguido le ponía una cola postiza. Y después los untos. Porque, uy, qué lástima, es oscuro, pero tiene una mano blanca. Entonces en el acto lo tenían. O sea que eran esas anécdotas. Bueno, los dejo tranquilos. No, este es mi lugar en el mundo que comparto tomando café. Volver a la foto anterior, una cosa sobre anterior. Perdón. Que vea cómo... No, anterior. Fíjense el cadenero de estos caballos. Fueron importados en 1903 por Hereda, los primeros horrores. Y tenían una alzada, algunos de 1,65. Y eran padrillos. Estos son padrillos. Fíjense lo que es el cochero, el tamaño, y fíjense lo que es el caballo. Para llevar al pobre muerto, que ya estaba muerto, con 4 padrillos por la ciudad de Buenos Aires para llevarlo a Recoleta o a Chacarita o a donde era. Qué locura. Bueno, así era como era la Argentina. Bueno, vamos a ir al... Bueno, la fiesta, Elenita como cara visible, le agradezco. Está este video, esto es en la rural, una de las veces que se ató, que se hizo algo del Club Argentino de Carruajes en rural. Tiro de 4. Bueno, estas son las muestras que hemos... Ahí está Guillermo. Sí, ese es el coche de Juan atado al 4, ¿no? Sí, el que hoy vimos, el Bar Drag, Raunaufe. A este coche también lo vimos. Bueno, estas son las presentaciones que hacemos en la Sociedad Rural Argentina. Acá está Enrique Terrarosa, mirá, con 5 caballos. Ese coche colecciona a Sagasti, se vendió a la Estancia de la República, lo vendía a la Estancia de la República, estuvo muchísimos años, ahí es cuando se lo prestan a Enrique para lo presente, y después sale nuevamente, me lo vuelven a dar, y hoy está en otra cochera particular. Gracias a Dios quedó
en la Argentina. Es un coche, un Cobra, no Servi, la verdad que muy bien. Y mírenlo cómo está atado a 5, 4 y un líder, un delantero. Hace tiempo que no haces esta locura, hace poquito. Tenés que volver porque eras mucho más simpático cuando hacías esas cosas. Ahora estás medio aburrido. Sí. Bueno, gente, les agradezco el invito. Es un deber moral de los que estamos contarle a los que vienen que hicieron lo que se fue. Y con esto, gracias a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos.